Te han enseñado que el respeto se gana siendo amable, accesible, explicando tus intenciones hasta el agotamiento, que para ser valorado debes hablar más fuerte, justificarte más profundo, hacerte más visible. Mentira. El respeto verdadero jamás se mendiga ni se negocia. El respeto se impone desde el silencio, desde la presencia, desde una autoridad que no necesita gritar para ser sentida. La mayoría vive rogando atención, explicando cada movimiento, suplicando comprensión. Y por eso mismo pierden todo poder. Yo, Maquiavelo, descubrí hace siglos que quien domina el arte de la quietud controlada, quien comprende que la ausencia calculada vale más que 1000 palabras desesperadas, posee una fuerza magnética que desarma sin tocar, que somete sin amenazar. Si quieres dejar de ser invisible, si estás listo para convertirte en una presencia inquebrantable, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que viene transformará tu energía para siempre. La sociedad te entrenó para creer que mientras más expliques tus decisiones, más respetado serás. Te dijeron que la transparencia genera confianza, que la comunicación constante construye puentes, que justificar cada acción te hace parecer razonable. Pero la realidad es brutalmente opuesta. Cada vez que explicas demasiado, cada vez que justificas lo obvio, cada vez que defiendes lo que ya está hecho, estás diluyendo tu autoridad, porque el poder no pide permiso, el poder no se disculpa, el poder simplemente es, y los demás se adaptan a su presencia. Observa a quienes realmente comandan respeto en cualquier ambiente. No son los que hablan más, no son los que justifican cada respiración, son aquellos que actúan con convicción silenciosa, que toman decisiones sin necesidad de consenso emocional, que se retiran de conversaciones sin explicar a dónde van. Esa ausencia de justificación genera un vacío psicológico que los demás llenan con respeto involuntario, con temor reverencial, con curiosidad inquieta, porque el cerebro humano está programado para valorar lo que no comprende completamente, para respetar lo que no puede predecir. Cuando hablas demasiado, te vuelves predecible. Cuando eres predecible, pierdes misterio. Y sin misterio, no hay autoridad. La autoridad nace del espacio vacío que tu presencia crea y que tu silencio protege. Cada palabra innecesaria es una rendija por donde se escapa tu poder. Cada explicación excesiva es una confesión de debilidad disfrazada de honestidad. Los débiles explican porque necesitan aprobación. Los fuertes actúan porque su convicción interna es suficiente. Pero cuidado, esto no significa volverse hermético al punto de la grosería. Significa calibrar tu comunicación para que cada palabra tenga peso, para que cada silencio tenga propósito. Significa entender que la economía verbal es un arma estratégica, no una deficiencia social. Cuando alguien te pregunte por qué tomaste cierta decisión, una respuesta breve y firme vale más que un tratado justificatorio. Lo consideré necesario tiene más fuerza que 15 minutos de argumentos defensivos. El respeto no se cultiva en la cantidad de tus palabras, sino en la calidad de tu presencia. Y tu presencia se fortalece cuando aprendes a ocupar el espacio sin necesidad de llenarlo con ruido. Porque el ruido es para quienes tienen miedo al vacío. Y el miedo al vacío es síntoma de quien no confía en su propio valor. Tú no necesitas convencer a nadie de tu valía. Tu valía se evidencia en tu capacidad de permanecer firme mientras otros se agitan buscando validación. Desde ahora, observa cuántas veces al día te sorprendes explicándote innecesariamente. ¿Cuántas veces justificas decisiones que ya tomaste? ¿Cuántas veces rellenas silencios incómodos con palabras vacías solo para evitar la tensión? Cada una de esas veces es una oportunidad perdida de imponer respeto. Cada una de esas veces es un momento en que regalaste poder sin darte cuenta.
porque el respeto es un recurso finito en las dinámicas sociales. O lo tomas o te lo quitan. No existe punto medio, no existe neutralidad. O eres una presencia que se respeta, o eres un ruido que se ignora. Si este contenido está resonando contigo, si estás comenzando a ver cuánto poder has estado regalando sin saberlo, déjame un like ahora mismo y suscríbete al canal. Porque lo que viene en las siguientes secciones te enseñará técnicas específicas para recuperar esa autoridad silenciosa que siempre debió ser tuya. La revolución de tu presencia comienza cuando dejas de explicarte y empiezas a existir con una convicción tan sólida que los demás no tienen más opción que respetarla. Existe un poder devastador en la capacidad de callar cuando todos esperan que hables. La mayoría de las personas no soporta el silencio. Lo perciben como una amenaza, como un vacío que deben llenar inmediatamente con palabras, con justificaciones, con nerviosismo palpable. Y ahí reside tu ventaja estratégica. Mientras ellos se desmoronan en la incomodidad del silencio, tú te fortaleces en su dominio. Porque quien controla el silencio controla el ritmo de la interacción, y quien controla el ritmo controla el resultado. El silencio no es ausencia de comunicación, es la forma más potente de comunicación que existe. Cuando alguien te provoca buscando una reacción emocional y tú respondes con una pausa prolongada, con una mirada sostenida, con una expresión neutra que no revela intención, estás enviando un mensaje claro. No me afectas, no tengo necesidad de demostrar nada. Mi paz interna es más fuerte que tu intento de desestabilizarme. Y ese mensaje, sin una sola palabra, desarma más que cualquier contraataque verbal. Pero el silencio estratégico requiere práctica, requiere control emocional. Requiere que entrenes tu sistema nervioso para no reaccionar automáticamente cuando te presionan. La mayoría de las personas vive en modo reactivo. Algo sucede y ellos responden instantáneamente, sin filtro, sin pausa, sin estrategia. Esa reactividad es debilidad pura, porque cuando reaccionas sin pensar, estás cediendo el control de tu conducta a factores externos. Estás permitiendo que otros decidan cómo te comportas, qué dices, qué sientes. El silencio rompe ese patrón. Cuando introduces una pausa deliberada entre el estímulo y tu respuesta, recuperas el control. Esa pausa puede durar 3 segundos o 3 minutos, dependiendo del contexto, pero siempre cumple la misma función. Te devuelve el poder de elegir conscientemente cómo responder, en lugar de reaccionar instintivamente. Y en esa elección consciente reside toda la diferencia entre ser dominado y ser quien domina. Imagina una reunión donde alguien te critica públicamente, esperando verte nervioso, esperando que te justifiques, esperando que pierdas la compostura. La respuesta predecible es defenderte inmediatamente, elevar la voz, contraatacar. Pero la respuesta estratégica es sostener la mirada del agresor, permitir que un silencio incómodo se instale en la sala, dejar que todos sientan la tensión creciente mientras tú permaneces imperturbable. Ese silencio dice más que 1000 argumentos. Dice que no te alteras fácilmente, que no necesitas validación inmediata, que tienes una fortaleza interna que no se doblega ante provocaciones. Y cuando finalmente decides hablar, después de ese silencio cargado de poder, tus palabras tienen un peso multiplicado. Porque ahora todos están atentos. Ahora todos saben que no hablas por nerviosismo, sino por elección. Ahora tu voz no es una entre muchas, sino la voz que todos esperaban escuchar. El silencio te convirtió en el centro de atención, sin que tuvieras que luchar por él. Pero hay una trampa que debes evitar: usar el silencio como castigo pasivo-agresivo. El silencio estratégico no es ignorar con resentimiento.
No es el tratamiento silencioso que usan los emocionalmente inmaduros para manipular. Es una pausa consciente, una neutralidad calculada, una ausencia de reacción que transmite control, no desprecio. Porque el desprecio genera conflicto, mientras que el control genera respeto. Aprende a habitar el silencio como si fuera tu territorio natural. Entra a los espacios sin prisas. Siéntate sin mirar ansiosamente a tu alrededor, buscando aprobación. Permite que exista espacio vacío en las conversaciones sin sentir la compulsión de llenarlo. Porque cada vez que resistes el impulso de hablar innecesariamente, estás entrenando tu autoridad silenciosa. Estás construyendo una presencia que no necesita ruido para ser sentida. Si ya comprendes el poder del silencio y quieres aprender las siguientes técnicas, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Porque el respeto que estás construyendo no es temporal, es permanente. Tus ojos son la primera frontera de tu autoridad. Antes de que digas una palabra, antes de que actúes, antes de que tomes cualquier decisión, tu mirada ya ha comunicado quién eres. Y la mayoría de las personas tiene una mirada débil, huidiza, suplicante. Miran de reojo buscando aprobación. Desvían la vista cuando hay tensión. Parpadean nerviosamente cuando alguien los desafía. Cada uno de esos gestos es una declaración de sumisión involuntaria, pero existe otro tipo de mirada, la mirada neutra y sostenida. No es una mirada agresiva que busca intimidar. No es una mirada fría que desprecia. Es una mirada que simplemente observa sin juzgar, que sostiene sin amenazar, que permanece firme sin esfuerzo visible. Esta mirada transmite un mensaje subliminal, pero devastadoramente claro. Estoy cómodo en mi propia piel. No necesito demostrar nada. No tengo miedo de tu juicio. Cuando alguien te habla, especialmente cuando te critica o te provoca, la mayoría de las personas comete dos errores fatales con su mirada. O bien la desvían, mostrando inseguridad y derrota automática. O bien la intensifican agresivamente, mostrando que fueron afectados emocionalmente y entrando en modo de confrontación. Ambas reacciones son pérdidas de poder, porque en el primer caso cediste sin luchar. En el segundo caso, mostraste que te afectaron. La alternativa maquiavélica es mantener una mirada neutra, constante, como si estuvieras observando un fenómeno natural sin involucramiento emocional. Imagina que alguien te insulta en público. La respuesta débil es bajar la mirada, avergonzado. La respuesta reactiva es clavar la mirada con furia, demostrando que te hirieron. Pero la respuesta estratégica es sostener una mirada serena, casi curiosa, como si estuvieras analizando a un insecto bajo el microscopio. Esa mirada desarma porque no da lo que el agresor busca, ni sumisión ni confrontación. Y aquí viene el detalle crucial. La mirada debe estar acompañada de una expresión facial neutra. Nada de sonrisas nerviosas buscando suavizar la tensión. Nada de ceños fruncidos mostrando enojo. Solo una neutralidad serena que dice, estoy aquí, presente, observando, sin necesidad de reaccionar. Esa combinación de mirada sostenida y rostro neutro genera un efecto psicológico profundo en quien la recibe. Porque los seres humanos están programados para leer emociones en los rostros de otros. Y cuando no encuentran nada que leer, cuando no pueden predecir tu próximo movimiento, entran en un estado de incertidumbre que los desarma. El contacto visual prolongado también es una prueba de dominancia social en todas las especies sociales, incluida la humana. Quien sostiene la mirada sin incomodidad transmite estatus superior. Quien desvía primero transmite sumisión. Pero cuidado, esto no significa entrar en competencias de miradas como adolescentes inmaduros. Significa simplemente no ser el primero en huir visualmente cuando hay tensión.
Significa no romper el contacto visual por nerviosismo, sino por elección consciente, cuando tú decides que la interacción ha concluido. Practica esto en situaciones cotidianas de bajo riesgo antes de aplicarlo en confrontaciones reales. Cuando pidas un café, sostén la mirada amablemente pero sin prisas mientras hablas con el barista. Cuando camines por la calle y alguien te mire, no seas el primero en desviar la vista. Cuando converses con amigos, nota cuántas veces desvías la mirada innecesariamente por puro hábito nervioso. Cada una de esas veces es una oportunidad para entrenar tu mirada de autoridad. Con el tiempo, tu mirada se transformará en un instrumento de poder silencioso. La gente comenzará a sentir tu presencia antes de que hables. Comenzarán a respetarte sin saber exactamente por qué. Porque tu mirada estará comunicando a nivel subconsciente lo que las palabras nunca podrían expresar. Que eres alguien que se habita a sí mismo con total confianza. Que no necesitas aprobación externa, porque tu aprobación interna es suficiente. Que no temes el juicio ajeno, porque tu propio juicio es el único que te gobierna. Si este nivel de autocontrol te parece alcanzable, si sientes que estás listo para entrenar esta presencia, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque cada técnica que aprenderás aquí es una pieza del rompecabezas de tu autoridad personal. Las emociones son combustible humano, pero quien las muestra sin filtro es como un tanque con fugas. Toda su energía se derrama antes de llegar al destino. La sociedad te ha mentido diciendo que expresar cada emoción es saludable, que la transparencia emocional es virtud, que mostrar vulnerabilidad te hace auténtico. Hay verdad parcial en eso para contextos íntimos, pero en el campo social del poder, mostrar tus emociones sin estrategia es regalarte desarmado a quienes saben explotarlas. Quien controla sus emociones, controla la narrativa de cada interacción, porque las emociones son predecibles y lo predecible es manipulable. Si todos saben qué te enfurece, usarán esa información para desestabilizarte cuando les convenga. Si conocen qué te alegra excesivamente, sabrán cuándo estás vulnerable a peticiones que normalmente rechazarías. Tu transparencia emocional es un manual de instrucciones que entregas gratuitamente a cualquiera que quiera controlarte. Pero el control emocional no significa anestesiarte ni reprimir hasta enfermarte. Significa crear un espacio entre lo que sientes y lo que muestras. Significa que cuando alguien te insulta y la furia sube por tu pecho, tú la sientes plenamente, pero eliges no darle expresión inmediata. Esa pausa, ese espacio consciente entre estímulo emocional y respuesta conductual, es donde vive toda tu autoridad, porque en ese espacio tomas decisiones estratégicas en lugar de reacciones automáticas. Observa a quienes pierden el respeto más rápido en cualquier ambiente. Son aquellos que explotan emocionalmente ante la menor provocación. Gritan cuando se frustran, lloran cuando se sienten atacados, ríen desesperadamente cuando están nerviosos. Cada una de esas reacciones dice, soy fácil de desestabilizar, presiona aquí y obtendrás una respuesta predecible. Y una vez que eres predecible, has perdido todo poder de negociación en las dinámicas sociales. Contrasta eso con quienes mantienen una serenidad constante sin importar lo que suceda a su alrededor. No significa que no sientan nada. Sienten intensamente, pero han entrenado la capacidad de no mostrar esa intensidad cuando no les conviene estratégicamente. Cuando reciben una crítica injusta, no se defienden emocionalmente. Cuando los provocan, no muerden el anzuelo. Cuando los alaban excesivamente, no se inflan con ego visible. Esa consistencia emocional externa, independientemente de la tormenta interna, es lo que genera respeto profundo. Porque el respeto no se da a quien es más emocional, sino a quien es más estable.
La estabilidad transmite confiabilidad. La confiabilidad genera autoridad. Y la autoridad atrae respeto sin necesidad de exigirlo. Es un ciclo virtuoso que comienza con tu capacidad de no ser secuestrado por tus propias emociones. Pero hay un error común que debes evitar: confundir control emocional con frialdad tóxica. El psicópata no siente y por eso no necesita controlarse. Pero tú no eres un psicópata. Eres alguien que siente profundamente, pero que ha desarrollado la inteligencia de gestionar esas emociones, como un director de orquesta gestiona múltiples instrumentos. Permites que algunas emociones tengan expresión cuando el contexto lo amerita. Reprimes otras cuando mostrarlas sería estratégicamente costoso. Y esa gestión flexible, esa capacidad de dosificar tu expresión emocional según la situación, es precisamente lo que te separa de los autómatas fríos y de los descontrolados débiles. Practica esto diariamente en situaciones menores antes de aplicarlo en crisis mayores. Cuando algo te frustre en casa, nota el impulso de reaccionar inmediatamente y permite una pausa de 5 segundos antes de responder. Cuando alguien te dé una buena noticia, nota el impulso de celebrar efusivamente y modera tu respuesta a algo más contenido. Cuando te critiquen en el trabajo, nota el impulso de defenderte inmediatamente y elige responder más tarde, cuando hayas procesado la crítica con frialdad estratégica. Cada uno de esos pequeños entrenamientos fortalece tu músculo de autocontrol. Y con el tiempo, ese músculo se vuelve tan fuerte que el control emocional deja de ser un esfuerzo consciente para convertirse en tu estado natural. Llegas a un punto donde simplemente no te afectan las provocaciones porque tu centro emocional está tan firme que las turbulencias externas no lo mueven. Si sientes que este nivel de dominio interno es lo que necesitas, dale like ahora y suscríbete para no perderte las técnicas avanzadas, porque lo que viene transformará tu relación con el poder social para siempre. Todo lo que está siempre disponible pierde valor automáticamente. Esta es una ley económica, pero también es una ley psicológica inexorable. Cuando estás siempre accesible, siempre respondiendo instantáneamente, siempre disponible para quien te necesite, estás comunicando inconscientemente que tu tiempo no tiene valor. Y si tu tiempo no tiene valor, tú no tienes valor. Porque en las dinámicas sociales, el valor se mide por la percepción de escasez, no por la cantidad de bondad que ofreces. La mayoría de las personas comete el error de creer que estando siempre disponibles generarán gratitud y respeto. Responden mensajes en segundos. Aceptan todas las invitaciones. Dicen sí a cada petición. Y luego se sorprenden cuando descubren que no son valorados, sino tomados por garantizados. Porque la psicología humana está cableada para valorar lo difícil de obtener y despreciar lo fácilmente accesible. Es primitivo, es injusto, pero es real. Quien quiere imponer respeto sin confrontar, debe entender la estrategia de la ausencia calculada. No se trata de hacerte el interesante con juegos infantiles. Se trata de realmente tener una vida lo suficientemente rica y ocupada como para que tu tiempo sea genuinamente limitado. Y cuando ese sea el caso, tu escasez no será una pose, sino una realidad que los demás percibirán como valor alto. Porque nadie respeta profundamente a quien no tiene nada mejor que hacer que estar disponible todo el tiempo. Imagina dos personas con las mismas habilidades profesionales. Una responde emails en minutos, siempre acepta reuniones de último momento, siempre tiene tiempo para quien lo solicite. La otra toma horas o días en responder, agenda reuniones con semanas de anticipación, delimita claramente cuándo está disponible y cuándo no. ¿A cuál de las dos percibirás como más valiosa?
Racionalmente deberías valorar al primero por su disposición, pero irracionalmente, psicológicamente, valorarás más al segundo porque su escasez activa en tu cerebro la sensación de que su tiempo es precioso. Esto no significa volverse un ermitaño inaccesible. Significa gestionar estratégicamente tu disponibilidad. Cuando alguien te escriba, no respondas instantáneamente por reflejo condicionado. Tómate tu tiempo. No porque estés jugando, sino porque realmente estás ocupado en cosas importantes para ti. Y cuando respondas, hazlo con atención plena, no con prisas. Esa combinación de respuesta tardía pero de calidad comunica: mi tiempo es valioso, pero cuando te lo doy completamente. También aprende a retirarte de situaciones y relaciones sin dar explicaciones exhaustivas. Cuando decides que una reunión ha concluido, termínala cordialmente pero con firmeza. No te quedes más tiempo del necesario solo por educación social. Cuando una relación ya no te aporta valor, disminuye tu presencia gradualmente sin sentir que debes justificar cada paso. Porque los adultos con autoridad no necesitan permiso para gestionar su propia energía y tiempo. La escasez estratégica también aplica a tu presencia emocional. No entregues tu aprobación fácilmente. No celebres efusivamente cada logro menor de otros. No estés siempre de acuerdo con todos para mantener la paz, porque cuando tu aprobación es escasa, cuando tu elogio es raro, cuando tu acuerdo no está garantizado, entonces cada vez que lo otorgas tiene un peso enorme. La gente valorará tu opinión positiva precisamente porque saben que no la das gratuitamente. Pero equilibrio es clave. La escasez sin calidez eventual se convierte en frialdad alienante. No se trata de ser un iceberg inaccesible. Se trata de ser selectivo con tu energía, protector de tu tiempo, consciente de tu valor. De modo que cuando eliges estar presente, cuando decides invertir tu atención, cuando otorgas tu aprobación, esas acciones tienen un significado magnificado porque provienen de alguien que no las regala a cualquiera. Comienza hoy mismo a auditar cómo distribuyes tu tiempo y energía. Nota cuántas veces dices sí cuando preferirías decir no. Cuántas veces respondes instantáneamente cuando podrías tomarte tu tiempo. Cuántas veces das tu opinión cuando nadie te la pidió. Cada una de esas veces es una fuga de valor que puedes cerrar. Y cuando cierres suficientes fugas, tu valor percibido aumentará automáticamente. Si comprendes el poder de la escasez y quieres dominar las técnicas finales, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque cada sección te acerca más a convertirte en una presencia imposible de ignorar. Tu cuerpo habla antes que tu boca, y lo que dice puede construir o destruir tu autoridad en segundos. La mayoría de las personas camina por la vida con un lenguaje corporal que grita inseguridad. Hombros encorvados que buscan ocupar menos espacio. Brazos cruzados que se autoprotegen defensivamente. Pasos apresurados que transmiten ansiedad. Gestos nerviosos que delatan incomodidad interna. Cada uno de esos detalles es una señal de sumisión que los demás leen inconscientemente y que determina cómo te tratarán. Pero existe un lenguaje corporal de autoridad que no necesita ser agresivo para ser efectivo. Se trata de ocupar espacio de manera natural, sin disculparte por existir. Cuando entras a una sala, hazlo sin prisas. No te escurras pegado a las paredes como si no quisieras ser visto. Camina por el centro, con pasos medidos, con la columna recta pero no rígida. Tu cuerpo debe comunicar: tengo derecho a estar aquí, no necesito permiso para ocupar este espacio. La postura es fundamental. Hombros hacia atrás, no por tensión militar, sino por apertura relajada. Pecho ligeramente expandido, no sacado con arrogancia, sino simplemente sin colapsar.
cabeza en posición neutral, ni levantada con prepotencia, ni bajada con sumisión. Esa postura central, equilibrada, transmite presencia sin agresión. Dice, estoy cómodo conmigo mismo. No me estoy haciendo más grande de lo que soy, pero tampoco me estoy reduciendo. Cuando te sientes, no te desplomes en la silla como si estuvieras agotado de la vida. Pero tampoco te sientes en el borde, como si estuvieras listo para salir corriendo. Ocupa la silla completamente, apoya la espalda, relaja los brazos, permite que tu cuerpo se expanda naturalmente dentro del espacio que la silla ofrece. Esa ocupación relajada del espacio transmite confianza y control. Tus manos también comunican autoridad o debilidad. Evita los gestos nerviosos, tocarte la cara, jugar con objetos, entrelazar dedos ansiosamente. Mantén tus manos visibles, quietas o moviéndose con propósito cuando gesticulas. Los movimientos de manos deben ser deliberados, no reactivos. Cada gesto debe sumar a tu mensaje, no distraer de él con energía nerviosa. La velocidad de tus movimientos también importa. Los movimientos rápidos y bruscos transmiten ansiedad y baja confianza. Los movimientos lentos y medidos transmiten calma y control. Cuando alcanzas algo, hazlo sin prisas. Cuando te giras para mirar algo, hazlo con movimiento fluido, no abrupto. Esa lentitud calculada no es pereza. Es demostración de que no estás operando desde la urgencia, sino desde la elección consciente. El espacio personal también debe ser gestionado estratégicamente. No invadas el espacio de otros de manera agresiva, pero tampoco retrocedas cada vez que alguien se acerca. Mantén tu terreno. Si alguien invade tu espacio personal, sostén tu posición sin moverte ni incomodarte. Esa firmeza espacial transmite que no eres fácil de intimidar. Pero cuidado con el error de confundir autoridad corporal con rigidez. El cuerpo autoritario es relajado pero alerta, como un felino en reposo. No hay tensión visible, pero hay una sensación de que si fuera necesario, podrías moverte con precisión y fuerza. Esa combinación de relajación y potencial latente es lo que genera respeto. Practica esto frente a un espejo primero. Observa cómo te paras normalmente y nota todos los gestos de inseguridad que haces sin darte cuenta. Luego corrige conscientemente cada uno. Abre los hombros, levanta sutilmente el mentón, relaja el rostro, aquieta las manos. Con el tiempo esa postura corregida se volverá automática, y cuando se vuelva automática, tu presencia física se transformará en una declaración silenciosa de autoridad. Si sientes que esta transformación física es lo que te falta, suscríbete ahora y comparte este contenido con quien necesite recuperar su presencia. Porque el respeto comienza en cómo te habitas a ti mismo corporalmente. Cuando alguien te ataca o te provoca, la respuesta instintiva es defenderte o contraatacar. Pero ambas opciones te colocan en una posición reactiva, confirmando que fuiste afectado. Existe una tercera vía más poderosa: responder con una pregunta estratégica que devuelve la presión al agresor sin que parezcas defensivo. Porque quien pregunta controla la dirección de la conversación, y quien controla la dirección controla el poder. Imagina que alguien te dice en público: siempre llegas tarde, no respetas el tiempo de nadie. La respuesta débil es disculparse nerviosamente. La respuesta reactiva es contraatacar. Tú también llegas tarde a veces. Pero la respuesta estratégica es una pregunta serena. ¿Qué te hace pensar que mi intención es faltar al respeto? Esa pregunta hace varias cosas simultáneamente. Te obliga a explicar tu acusación, expone si tiene fundamento real o es solo una proyección emocional, y te coloca a ti como quien está calmadamente buscando entendimiento en lugar de quien está defendiéndose desesperadamente.
Las preguntas estratégicas deben ser formuladas con un tono genuinamente curioso, no sarcástico ni agresivo. El sarcasmo destruye la técnica porque revela que estás emocionalmente afectado. Debes preguntar como si realmente quisieras entender la lógica de quien te ataca, aunque internamente sepas que su lógica es defectuosa. Esa aparente apertura al diálogo te da la posición moral alta, mientras simultáneamente fuerzas al otro a justificar algo que probablemente no puede justificar racionalmente. Otra variante poderosa es la pregunta que solicita especificidad. Cuando alguien te hace una crítica vaga como «nunca colaboras con el equipo», responde con «¿puedes darme un ejemplo específico de una situación donde debí colaborar y no lo hice?». Esta pregunta hace dos cosas. Obliga al crítico a pasar de generalidades emocionales a especificidades factibles de analizar, y en la mayoría de los casos no podrá proporcionar ejemplos concretos, porque su crítica estaba basada en percepción emocional, no en hechos. Y cuando no puede dar ejemplos, su crítica se desmorona por sí sola sin que tú hayas tenido que defenderte agresivamente. También existe la pregunta que refleja la responsabilidad. Si alguien te culpa por un resultado negativo diciendo, «por tu culpa perdimos el cliente», puedes responder, «¿qué crees que habría cambiado el resultado si yo hubiera actuado diferente?». Esta pregunta sutilmente obliga a la persona a considerar todas las variables que contribuyeron al resultado negativo, no solo tu participación, y en ese proceso de consideración generalmente se da cuenta de que el resultado fue multifactorial, no solo tu culpa. Pero estas preguntas solo funcionan si las haces desde un estado emocional de genuina calma. Si tu voz tiembla, si tu rostro muestra enojo, si tu lenguaje corporal es tenso, la pregunta pierde toda su efectividad, porque entonces se percibe como un ataque disfrazado, no como una búsqueda real de claridad. Por eso es tan importante haber entrenado previamente tu control emocional y tu lenguaje corporal. Todas estas técnicas trabajan sinérgicamente. Cada una amplifica el poder de las demás. Existe también la pregunta que expone la incongruencia. Si alguien te critica por algo que él mismo hace, puedes preguntar con curiosidad genuina, ¿cómo reconcilias tu crítica hacia mí con el hecho de que tú haces exactamente lo mismo? Esta pregunta no es un ataque de «tú también lo haces» infantil. Es una invitación filosófica a que la persona examine su propia coherencia. Y la mayoría de las veces, cuando se les presenta su propia incongruencia de manera tan directa pero calmada, no tienen respuesta y su ataque pierde toda credibilidad. Las preguntas estratégicas también funcionan para establecer límites sin confrontación directa. Si alguien constantemente te pide favores que no quieres hacer, en lugar de negarte abruptamente, pregunta, ¿qué te hace pensar que yo soy la persona adecuada para esto? O, ¿qué pasaría si esta vez lo resolvieras tú mismo? Estas preguntas colocan la responsabilidad de vuelta en quien la está evitando, sin que tú parezcas egoísta o poco colaborativo. Practica formular estas preguntas mentalmente en situaciones seguras antes de usarlas en confrontaciones reales. Cuando veas una película donde alguien es atacado verbalmente, pausa y pregúntate, ¿qué pregunta estratégica podría desarmar ese ataque? Cuando recuerdes una situación pasada donde te sentiste atacado, reformula mentalmente cómo una pregunta inteligente habría cambiado la dinámica. Ese entrenamiento mental te preparará para que cuando llegue el momento real, la pregunta correcta fluya naturalmente. Si este nivel de sofisticación comunicativa resuena contigo, dale like y suscríbete, porque las siguientes secciones elevarán aún más tu capacidad de imponer respeto. La mayoría cree que retirarse es sinónimo de rendirse, que alejarse es admitir derrota.
Pero esa interpretación revela una comprensión primitiva del poder, porque la retirada estratégica, cuando se ejecuta correctamente, es una de las demostraciones más potentes de autoridad que existen. No estás huyendo, estás eligiendo conscientemente no participar en una dinámica que no te sirve. Y esa elección consciente es la esencia misma del poder personal. Cuando una conversación se vuelve tóxica, cuando alguien te provoca repetidamente buscando una reacción, cuando un ambiente se torna corrosivo para tu energía, la mayoría de las personas comete dos errores. O se quedan ahí sufriendo por educación social o miedo al juicio, o estallan dramáticamente creando una escena antes de irse. Ambas opciones son pérdidas de poder. La primera porque permite que otros drenen tu energía. La segunda porque muestra que te afectaron tanto que perdiste el control. La alternativa maquiavélica es la retirada serena y sin explicaciones exhaustivas. Cuando decides que una situación ya no merece tu presencia, simplemente te retiras. No con drama, no con portazos, no con últimas palabras hirientes que buscan herir antes de partir. Simplemente te levantas, tal vez con una frase breve y neutral como «Creo que esta conversación ya no es productiva, nos vemos después», y te vas. Esa salida calmada pero firme comunica algo devastador. Tu capacidad de afectarme tiene un límite y acabo de establecerlo. Lo crucial de la retirada estratégica es que no debe ir acompañada de justificaciones extensas. Cada vez que explicas demasiado por qué te vas, debilitas el acto, porque implica que necesitas permiso o comprensión para tomar una decisión sobre tu propia energía. Y alguien con verdadera autoridad no necesita permiso para gestionar sus propios límites. Simplemente los establece y actúa en consecuencia. Esta técnica es especialmente potente en relaciones donde alguien está acostumbrado a que tú siempre estés disponible para sus dramas. La primera vez que te retires estratégicamente, habrá shock. Intentarán retenerte con provocaciones adicionales o con súplicas emocionales. Tu tarea es sostener tu decisión sin rendirte a ninguna de esas tácticas. Porque si cedes, si vuelves después de anunciar tu retirada, habrás enseñado que tus límites son negociables. Y límites negociables no son límites reales. Pero la retirada no debe ser permanente y dramática cada vez. A veces es solo temporal. Te retiras de una conversación específica, pero no de la relación completa. Otras veces es más prolongada. Te distancias de alguien por semanas hasta que demuestren cambio real. Y en casos extremos, la retirada es definitiva. Cortas una relación que demostró ser irreparablemente tóxica. La clave es calibrar cuál tipo de retirada corresponde a cada situación. La retirada estratégica también funciona en contextos grupales. Si en una reunión la conversación se vuelve caótica o improductiva, quien tiene autoridad puede decir calmadamente: «Creo que necesitamos un receso para pensar esto con más claridad», y levantarse. Ese acto de pausar una dinámica grupal disfuncional es un ejercicio de liderazgo silencioso. No estás pidiendo permiso para pausar, estás decidiendo que la pausa es necesaria y actuando en consecuencia. Y si tienes suficiente presencia acumulada, los demás seguirán tu ejemplo sin cuestionarlo. Hay que distinguir la retirada estratégica del tratamiento silencioso infantil. El tratamiento silencioso es manipulación emocional. Desapareces para castigar y generar ansiedad en el otro. La retirada estratégica es autoprotección. Te alejas para preservar tu energía y establecer límites claros. El primero busca cambiar al otro mediante culpa. El segundo simplemente decide no participar en dinámicas que no te sirven. La intención detrás del acto es lo que determina si es manipulación o autoridad. Cuando te retires estratégicamente,
No monitorees obsesivamente cómo reacciona la otra persona. No revises constantemente si te escribieron, si te buscan, si se dieron cuenta de tu ausencia, porque si lo haces, tu retirada no fue real. Fue un juego de poder donde tu atención sigue atrapada en el otro. La retirada verdadera implica que mentalmente también te vas. Diriges tu atención y energía hacia otras áreas de tu vida que sí merecen tu presencia. Si comprendes la potencia de esta técnica y quieres dominar las finales, asegúrate de estar suscrito con notificaciones activas. Porque cada herramienta que aprendes aquí construye tu arsenal de autoridad personal. Todas las técnicas anteriores son inútiles si no están construidas sobre una base de consistencia inquebrantable. Porque el respeto verdadero no se genera con acciones esporádicas, sino con patrones repetidos que se vuelven predecibles en su confiabilidad. Puedes tener la mejor mirada, el mejor control emocional, las preguntas más inteligentes, pero si un día eres una cosa y al siguiente eres otra, nadie te respetará. Porque la inconsistencia es la señal inequívoca de falta de estructura interna. Observa a cualquier persona que comanda respeto duradero en cualquier ámbito. Lo que todos tienen en común no es carisma ni inteligencia excepcional. Es que son predeciblemente congruentes con sus valores y límites. Cuando dicen algo, lo cumplen. Cuando establecen un límite, lo sostienen. Cuando prometen algo, lo entregan. Esa congruencia entre palabra y acción genera una confianza profunda que se transforma en respeto automático. La inconsistencia, en cambio, destruye cualquier autoridad que hayas intentado construir. Si un día estableces un límite firmemente y al siguiente lo permites porque estás de buen humor, has enseñado que tus límites dependen de tu estado de ánimo. Y si tus límites son negociables según tu humor, entonces no son límites reales, sino sugerencias emocionales. Nadie respeta sugerencias emocionales. La consistencia más importante es la consistencia emocional. No significa ser un robot sin variación emocional. Significa que tu temperamento base es estable, que no eres una montaña rusa emocional donde nadie sabe qué versión de ti van a encontrar hoy. Las personas respetan a quienes son predeciblemente estables porque pueden planear alrededor de esa estabilidad. Temen y evitan a quienes son impredeciblemente volátiles porque esa volatilidad genera ansiedad. También necesitas consistencia entre lo que dices y lo que haces. Si predicas disciplina, pero tu vida es un desastre. Si hablas de respeto, pero tratas mal a quien está por debajo de ti. Si criticas ciertos comportamientos, pero los practicas tú mismo. Cada una de esas incongruencias destruye tu credibilidad más rápido de lo que 1000 palabras bonitas podrían construirla. Porque las personas no respetan lo que dices, respetan lo que haces repetidamente. La consistencia en tus horarios y rutinas también comunica autoridad. Quien llega siempre tarde está diciendo, mi tiempo es más importante que el tuyo. Pero quien llega consistentemente a tiempo está diciendo, mi palabra tiene valor porque cuando digo que estaré ahí, estaré ahí. Esa confiabilidad temporal es una forma sutil pero poderosa de generar respeto. Consistencia también significa sostener tus estándares sin rebajarlos para agradar. Si tienes ciertos principios sobre cómo quieres ser tratado, no los abandones cuando alguien poderoso o atractivo aparece. Porque en el momento en que rebajas tus estándares por conveniencia, has comunicado que no eran realmente estándares, sino aspiraciones negociables. Y las aspiraciones negociables no generan respeto. Pero la consistencia tampoco debe convertirse en rigidez dogmática. Hay momentos donde la flexibilidad es inteligente, donde adaptar tu enfoque según el contexto es sabiduría, no debilidad. La clave
está en distinguir entre flexibilidad estratégica y inconsistencia reactiva. La primera es una elección consciente de adaptar tu método manteniendo tus principios. La segunda es un cambio errático sin fundamento que se produce por presión externa o inestabilidad interna. Audita tu propia consistencia honestamente. ¿Tus acciones de esta semana están alineadas con tus valores declarados? ¿Los límites que estableciste el mes pasado siguen vigentes o los has dejado diluir? ¿La imagen que proyectas coincide con la vida que realmente vives? Cada incongruencia que encuentres es un área donde estás sangrando respeto sin darte cuenta. Y cada incongruencia que corrijas es un ladrillo más en la construcción de tu autoridad personal. La consistencia es agotadora al principio porque requiere vigilancia consciente, pero con el tiempo se vuelve tu naturaleza. Llega un punto donde ser congruente deja de ser un esfuerzo para convertirse en quien simplemente eres. Y cuando alcanzas ese punto, el respeto fluye hacia ti sin que tengas que buscarlo. Si sientes que la consistencia es la pieza faltante en tu autoridad, dale like ahora y prepárate para la sección final donde integraremos todo. Has aprendido las piezas individuales, el control de la explicación, el poder del silencio, la mirada neutra, la gestión emocional, la escasez estratégica, el lenguaje corporal, las preguntas inteligentes, la retirada calculada y la consistencia inquebrantable. Pero las técnicas aisladas no generan transformación real. Lo que transforma tu presencia es la integración profunda de todas ellas hasta que dejen de ser actuaciones para convertirse en expresiones naturales de quien verdaderamente eres. La verdadera autoridad no se construye con máscaras, sino con autenticidad fortificada. No se trata de fingir poder que no posees, sino de despertar el poder que siempre estuvo dormido en tu interior, esperando que tuvieras el coraje de reclamarlo. Porque cada técnica que has aprendido aquí es simplemente la manifestación externa de una verdad interna fundamental, que tienes valor intrínseco que no depende de la aprobación de nadie. Cuando integras esa verdad en cada fibra de tu ser, las técnicas fluyen sin esfuerzo. La integración real comienza cuando dejas de preguntarte, ¿cómo debo actuar para que me respeten? Y empiezas a preguntarte, ¿quién necesito ser para respetarme a mí mismo? Esa inversión de pregunta es la revolución completa, porque cuando te respetas profundamente, cuando estableces límites inquebrantables contigo mismo, cuando te habitas con dignidad silenciosa, el respeto externo llega como consecuencia inevitable, no como objetivo desesperado. Observa cómo cada técnica se convierte en identidad. El silencio estratégico deja de ser un truco para volverse tu refugio natural cuando el ruido no sirve. El control emocional deja de ser represión para convertirse en gestión consciente de tu propia energía. La mirada sostenida deja de ser intimidación calculada para transformarse en presencia centrada. Cada técnica, al integrarse, revela que nunca fue solo una estrategia, sino una faceta de tu yo más poderoso que habías olvidado cómo habitar. Pero esta transformación exige algo que la mayoría no está dispuesta a dar: la muerte de tu yo mendigo. Ese yo que ruega aprobación, que explica desesperadamente cada decisión, que se reduce para encajar, que sacrifica dignidad por aceptación. Ese yo debe morir para que nazca tu yo soberano. Y esa muerte no es metafórica, es dolorosamente real. Tendrás que soltar relaciones donde tu sumisión era la moneda de cambio. Tendrás que rechazar espacios donde tu pequeñez era requerida para la comodidad ajena. Tendrás que enfrentar la incomodidad de ser visto completamente cuando antes te escondías estratégicamente.
El poder verdadero, según estas enseñanzas, no se trata de dominar a otros, sino de nunca más ser dominado por las expectativas, juicios y manipulaciones ajenas. Se trata de construir una fortaleza interna tan sólida que las tormentas externas no muevan tu centro. Se trata de cultivar una presencia tan enraizada en tu propio valor que la aprobación externa se vuelve un complemento agradable, pero nunca una necesidad vital. La práctica diaria de esta integración es simple pero implacable. Cada mañana, antes de enfrentar el mundo, pregúntate, ¿qué versión de mí habitaré hoy? ¿La versión que mendiga o la versión que gobierna su propio territorio interno? Y luego, en cada interacción, en cada decisión, en cada momento donde antes te reducías, elige conscientemente ser la versión soberana. Al principio será incómodo, antinatural, generará resistencia interna y externa. Pero con cada repetición, esa versión soberana se fortalece hasta convertirse en tu estado natural. Y cuando finalmente llegues al punto donde estas técnicas ya no son técnicas, sino simplemente quién eres, cuando el respeto fluya hacia ti sin buscarlo, cuando tu presencia silencie salas sin abrir la boca, cuando tu mirada establezca límites sin pronunciar amenazas, cuando tu ausencia pese más que la presencia de otros, entonces comprenderás que nunca se trató de imponer respeto. Se trató siempre de dejar de permitir la falta de él. Se trató de recuperar la autoridad sobre tu propio ser que regalaste buscando pertenecer. El camino maquiavélico no es para débiles que buscan trucos rápidos. Es para quienes están dispuestos a morir como víctimas para renacer como arquitectos de su propia existencia. Es para quienes comprenden que el respeto no se mendiga, se irradia desde adentro cuando finalmente decides habitarte completamente. Y ese es el poder definitivo, no necesitar ya técnicas, porque te has convertido en la técnica viviente.